Gracias, señora presidenta. Señorías, vaya por delante el respeto de todo mi grupo, del Partido Socialista Obrero Español, la sensibilidad ante un tema como este, el tema que debatimos hoy en esta asamblea. Respeto y admiración por el trabajo, por la labor que realizan tantas organizaciones no gubernamentales y asociaciones que trabajan con inmigrantes. También la advertencia de que estamos ante un tema complicado, un tema que no puede resolverse con una simple moción, ojalá, pero no es así, y menos a nuestro juicio tal y como se plantea aquí hoy por el Grupo Parlamentario Podemos. Entendemos que esto requiere un trabajo serio, un trabajo profundo, que en otras instituciones se ha hecho o se está haciendo de manera intensa y que tras muchos meses de trabajo ha dado a resoluciones con propuestas muy concretas que incluso recogen la propuesta de Podemos del cierre, pero no tal como digo que se plantea hoy aquí y por tanto pues no nos parece la manera más acertada. Quiero dejar ya claro, por tanto, que la solución a los problemas que están habiendo en los centros de internamiento de extranjeros en España no es el simple cierre de dichos centros. Considerando, no obstante, imprescindible que se pongan en marcha medidas cautelares alternativas que aquí no se plantean. Ha comentado el señor Pedreño las que plantea un colectivo concreto, Jueces para la Democracia, pero no ha planteado nada el Grupo Parlamentario Podemos. Este es un tema sensible y complicado, como decía, que trasciende obviamente a nuestras fronteras, y con esto no quiero decir que no nos deba importar, que no nos deba preocupar, pero sí que debemos ser realistas y objetivos ante lo que se propone. No es algo que se pueda llevar a cabo con rapidez, ni es algo que ofrezca garantías a las personas que ahora mismo están en dichos centros. Somos conscientes que desde hace unos años estos centros no están cumpliendo con la labor que se les encomienda. Diversos informes, estudios, especialmente de ONGs, están alzando el grito en un intento de que los gestores públicos les oigamos. Quizás sea necesaria, además de escuchar a esta ONG, la realización de una auditoría que permita revisar y evaluar en profundidad cuáles han sido las causas que han provocado que los CIES, que habían sido creados como establecimientos públicos no penitenciarios y que debían salvaguardar los derechos y libertades reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, se han convertido en la peor versión del objeto por el que fueron creados. Como digo, ni los propios centros en sí, ni los gestores públicos en la materia están cumpliendo con la función de los CIES. El papel debería ser mantener internados a los nacionales de terceros países que son objeto de procedimientos de retorno únicamente a fin de preparar el retorno o llevar a cabo el proceso de expulsión. ¿En qué condiciones? Pues en situaciones dignas y con garantías jurídicas. Este papel actual de los CIES deriva, como todos saben, del obligado cumplimiento de la Directiva Europea de 2008 en relación a los centros de internamiento a efectos de expulsión y, por tanto, a la transposición nacional. ¿Por qué hago este relato normativo? Porque, señorías, el problema no es la letra de la ley. En ella se reconocían nuevos derechos, se establecían nuevas garantías para los extranjeros internados, derechos como que se velase por el respeto a la vida, la integridad física y salud del interno, sin que pudiesen en ningún caso estar sometidos a tratamientos degradantes o maltratos de palabra o de obra, y siendo preservada su dignidad y su intimidad. Otros derechos, como a ser informado de su situación, que se facilitara el ejercicio de sus derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las derivadas de su situación de internamiento, a recibir asistencia médica y sanitaria adecuada, a ser asistidos por los servicios de asistencia social del centro, a estar en contacto con organizaciones no gubernamentales y organismos nacionales e internacionales de protección de inmigrantes, a tener asistencia jurídica, entre otros derechos. El problema tampoco ha estado en la propia creación del instrumento, del CIE, obviamente. El problema muy probablemente ha estado en la gestión del instrumento. Aquello que fue concebido y fue creado como un establecimiento público de carácter no penitenciario, como ya decía antes, que tenía que salvaguardar esos derechos y esas libertades, quizá ahora se ha convertido en todo lo contrario. Estamos en el momento donde la gestión de este modelo de CIE ha fracasado. La normativa también. La reforma unilateral de la Ley de Extranjería que llevó a cabo el Partido Popular después de su victoria electoral de mayoría absoluta del año 2000 negó a los inmigrantes y en su momento en situación irregular derechos fundamentales y básicos como el derecho a la asociación o a huelga, como dejó en evidencia en su momento el Tribunal Constitucional. Y es precisamente ese grave déficit democrático
que ejecutó el Partido Popular en su momento, el que motivó la reforma que hoy conocemos como la nueva Ley de Derechos y Libertades de las Personas Extranjeras. De la mano de estas reformas pasamos a tener una ley de extranjería a una ley de inmigración inclusiva. Siempre fue ese el objeto, pasar de un enfoque centrado en procesos puramente administrativos a un enfoque integral y garantista de derechos para las personas que llegan a nuestro país, para las personas inmigrantes. Y, por supuesto, hacerlo en coherencia con el marco europeo, con nuestra norma constitucional y con todo el ordenamiento jurídico español y, como digo, europeo. En coherencia con ese marco normativo, es como se desarrollaron estos CIEs, aunque posteriormente tuvimos el reglamento que también elaboró el Partido Popular. Recopilando, señorías, no se puede tolerar que efectivamente los CIEs se hayan convertido en la peor versión para el objeto para el que fueron creados. Así que desde el Grupo Socialista nos sumamos a todas aquellas denuncias de abuso, de reprobación. Y no solo esto, sino que exigimos responsabilidades, evidentemente, a aquellos que utilizan estos centros para atentar contra los derechos humanos y la dignidad de las personas, porque la ley otorga derechos y su aplicación tiene que protegerlos. Para ofrecer garantías y seguridad a las personas planteamos otro camino que no es el cierre. Planteamos alternativas, porque sin alternativa no puede haber un cierre ya y de inmediato, ni siquiera lo podríamos plantear de manera paulatina y progresiva. Desde el PSOE venimos pidiendo que se modifique para la mejora de estos CIE el reglamento que los regula, para que se garantice el carácter social y no penitenciario de los mismos. Fue lamentable comprobar cómo el Gobierno de Rajoy, el Gobierno del Partido Popular, se equivocó gravemente en este reglamento, imponiendo discriminación y desigualdad. Una vez más fue la justicia, no lo estoy diciendo yo, fue la justicia, fue el Tribunal Supremo quien le dijo que dicho reglamento incumplía tanto la ley de extranjería como la normativa europea sobre los CIE. Un gobierno debe respetar los derechos en los CIE, en las fronteras, en los hospitales, porque aunque no les guste, en España el gobierno está obligado a garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. No basta con que todos sepamos que un CIE no es una cárcel. Se trata de que los CIEs, tal y como están concebidos y tal como se desarrollan en la actualidad, no tienen cabida, lamentablemente, en un Estado de Derecho. Allí donde actualmente prima la prohibición y la sospecha, es necesario ampliar las medidas de prevención y aseguramiento de los derechos de los internos. Debemos garantizar el respeto absoluto de los derechos humanos, reconociendo el derecho de asilo y de refugio, retirando las concertinas, sí, y rechazando las devoluciones en caliente. Por eso hemos presentado esta enmienda a la totalidad, que recoge que se tengan en cuenta en cada propuesta de internamiento las circunstancias individuales, que se revise ese reglamento de funcionamiento y régimen interior, que se revise la composición exclusivamente policial del personal de los CIE y se garanticen las condiciones y los servicios esenciales, y que se eliminen las trabas de acceso a dichos CIE de ONG de apoyo a inmigrantes. Concluyo, señorías, la política de inmigración es seria. Hablamos de seres humanos, de respetar y mantener los derechos fundamentales con garantía y seguridad. Hablamos de luchar contra la inmigración irregular, contra las redes de tráfico y de redoblar las medidas de cooperación para revertir las consecuencias de los conflictos y la falta de desarrollo. Debemos asegurarnos con actos y con declaraciones que los refrenden el escrupuloso respeto a la normativa vigente tanto en materia de extranjería a través de la salvaguarda de todas las garantías que deben presidir los procedimientos que conducen a la salud del inmigrante, a la salida del inmigrante irregular, como en el ámbito del derecho de asilo. Debemos seguir profundizando para garantizar los derechos que asisten a las personas perseguidas. Por favor, vaya terminando. Concluyo, presidenta. A las personas perseguidas por los motivos de la Convención de Ginebra de 1951 y continuar reconociendo otro tipo de protección internacional, la protección subsidiaria, a los que, sin ser refugiados, temen volver a su país por miedo a torturas, a la pena de muerte o amenazas en un contexto generalizado de conflicto. Señorías, cuando el drama está en nuestras puertas, primero la vida, primero la acogida, primero los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias.